Tu apartamento pagó por su diversión, me dijo Sebastián con esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que ponía de niño cuando rompía algo y esperaba que yo lo arreglara. Pero esta vez no había nada que arreglar. Esta vez había vendido mi casa. Mi hogar. El lugar donde crié a ese mismo hijo que ahora me miraba como si fuera una extraña. Acababa de regresar de mi viaje de negocios a Chicago. 3 semanas vendiendo seguros médicos, durmiendo en hoteles baratos, comiendo sándwiches fríos para ahorrar cada dólar. Todo para mantener el nivel de vida que él y Vanessa se habían acostumbrado a tener gracias a mi trabajo. Y así me recibía. ¿Cómo que mi apartamento pagó por su diversión?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las maletas aún estaban en el suelo, mi abrigo todavía olía a los aviones y aeropuertos, y él ya me estaba dando la peor noticia de mi vida con la naturalidad de quien comenta el clima. Mamá, no dramatices. Vanessa necesitaba unas vacaciones. Ha estado muy estresada con el trabajo, me explicó mientras se servía un whisky de la botella cara que yo le había regalado en Navidad. El apartamento estaba a mi nombre de todas formas. Técnicamente era mío. Técnicamente. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Técnicamente, sí, había puesto el apartamento a su nombre hace 5 años para evitar problemas de herencia. Técnicamente, yo había trabajado 12 horas diarias durante 30 años para pagar cada ladrillo de esas paredes. Técnicamente, había sacrificado mis propios sueños para que él tuviera un futuro. ¿Cuánto obtuviste?, pregunté con voz temblorosa. $150,000. Un buen precio considerando el mercado actual, respondió como si estuviera hablando de la venta de un auto usado. Vanessa ya reservó el resort en Bali. 3 semanas en un lugar exclusivo. Se lo merecía después de tanto estrés. $150,000. El apartamento que había comprado con mis propias manos, con mis propios sacrificios, con cada comisión que había ganado tocando puertas bajo el sol abrasador de Miami. El lugar donde había cuidado a Sebastián cuando tenía fiebre, donde había llorado cuando su padre nos abandonó, donde había celebrado cada uno de sus logros como si fueran míos. ¿Y dónde se supone que voy a vivir?, le pregunté, sintiendo como la realidad me golpeaba en el pecho. Se encogió de hombros con esa indiferencia que había perfeccionado desde que se casó con Vanessa. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes por un tiempo. Vanessa no tiene problema mientras no interfiera con nuestra rutina. Mientras no interfiriera. Yo, que había interferido en mi propia vida durante décadas para asegurarme de que él nunca necesitara nada. Yo, que había renunciado a vacaciones, a cenas en restaurantes, a comprarse ropa nueva, para que él pudiera ir a la universidad privada que quería. Yo, que había trabajado incluso estando enferma para mantener el seguro médico que cubría a toda su familia. Sebastián, susurré, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Ese apartamento era mi hogar. Era tu hogar, mamá. Ahora puedes empezar de nuevo. A los 65 años aún tienes tiempo, me dijo mientras revisaba su teléfono, como si nuestra conversación fuera una molestia menor en su día perfecto. Empezar de nuevo. Como si fuera tan fácil. Como si 30 años de historia pudieran borrarse con una transacción bancaria y una reserva de hotel en Bali. Como si mi corazón pudiera simplemente resetear y olvidar el peso de la traición que acababa de vivir. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de lágrimas, en lugar del colapso que él probablemente esperaba, sentí como una sonrisa pequeña se dibujaba en mis labios. Una sonrisa que él no entendió. ¿De qué te ríes?, me preguntó con esa irritación que aparecía cuando las cosas no salían exactamente como él planeaba. Y ahí fue cuando supe que todo iba a cambiar. Me reí porque recordé algo que él había olvidado. Algo que ninguno de ellos sabía. Pero no era el momento de explicárselo. Primero necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Necesitaba recordar cómo había llegado hasta aquí. No me río de nada importante, le dije, tomando mis maletas. Solo de algo que recordé. Subí las escaleras hacia lo que una vez fue mi habitación y ahora era el cuarto de huéspedes. Las paredes seguían siendo del mismo color crema que había elegido años atrás, pero ya no había fotos mías. Ya no estaba mi perfume sobre la cómoda. Ya no quedaba rastro de la mujer que había vivido allí durante 15 años. Me senté en la cama que una vez fue mía y cerré los ojos. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé el día que compré ese apartamento.
Era 1998, y acababa de cerrar la venta más grande de mi carrera, un seguro de vida de $500,000 para una familia completa. La comisión fue de $15,000, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Sebastián tenía 12 años y necesitaba estabilidad. Su padre se había marchado 2 años antes, dejándonos con deudas y promesas rotas. Mira, mi amor, le había dicho mientras caminábamos por primera vez por estos mismos pasillos. Este va a ser nuestro hogar. Aquí vas a hacer la tarea en esa mesa junto a la ventana. Aquí vas a traer a tus amigos. Aquí vas a ser feliz. Y él había sido feliz. Había corrido por estos pasillos, había pegado pósters en estas paredes, había estudiado en esa mesa junto a la ventana hasta altas horas de la noche para sacar las mejores notas. Había traído a su primera novia aquí, nervioso y sonrojado. Había llorado aquí cuando no lo aceptaron en Harvard la primera vez. Había celebrado aquí cuando finalmente entró en la universidad de sus sueños. Recordé las noches en vela cuando tenía fiebre. Yo trabajaba de día vendiendo seguros y de noche estudiaba para obtener más certificaciones. Dormía 4 horas si tenía suerte. Pero cuando él se enfermaba, todo se detenía. Me quedaba despierta toda la noche, poniendo paños fríos en su frente, midiendo su temperatura cada media hora, susurrándole canciones de cuna que había aprendido de mi propia madre. Recordé los sacrificios. Tantos sacrificios que había perdido la cuenta. El vestido verde que vi en una tienda y que nunca me compré porque él necesitaba uniforme nuevo para la escuela. Las vacaciones a Europa que siempre pospuse porque él quería ir al campamento de verano con sus amigos. La cirugía estética que siempre quise hacerme pero que jamás me permití porque su educación era más importante. Recordé las comidas. Cocinaba sus platos favoritos todos los domingos. Arroz con pollo, plátanos maduros, frijoles negros con el sazón que solo yo sabía hacer. Él llegaba con hambre después de jugar fútbol con sus amigos, y yo tenía la mesa puesta esperándolo. Comíamos juntos, hablando de sus clases, de sus sueños, de sus planes para el futuro. Cuando sea grande, mamá, te voy a comprar una casa en la playa, me decía con esa sonrisa inocente que ahora parecía un recuerdo de otra persona. Vas a tener sirvientas y nunca más vas a tener que trabajar tanto. Recordé el día que se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante 4 años para pagar su matrícula, sus libros, su apartamento cerca del campus. Me había endeudado hasta el cuello, pero lo había logrado. Mi hijo era abogado. Mi hijo tenía un futuro brillante. Lloré ese día, de orgullo y de alivio. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para que él pudiera almorzar en la cafetería de la universidad como todos sus compañeros. Recordé cuando me presentó a Vanessa. Una mujer hermosa, elegante, con un vestido rojo que costaba más que mi sueldo de un mes. Trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos y hablaba de viajes, de restaurantes exclusivos, de cosas que yo nunca había podido permitirme. Es perfecta, mamá, me había dicho Sebastián con los ojos brillantes. Es todo lo que siempre soñé en una mujer. Y yo había sonreído, aunque algo en mi estómago se retorció. Vanessa me miraba como si fuera parte del mobiliario, algo que estaba ahí pero que no merecía atención real. Hablaba de mi hijo como si fuera un premio que había ganado, no una persona que había sido amada y cuidada durante décadas por alguien que había dado todo por él. Recordé la boda. Pequeña, elegante, cara, muy cara. Yo había pagado la mitad, usando los ahorros que tenía destinados para mi jubilación. Solo se casa una vez, mamá, me había dicho Sebastián. Queremos que sea perfecto. Y había sido perfecto. Para ellos. Yo me senté en primera fila con un vestido amarillo que había comprado en rebaja, sonriendo mientras veía a mi hijo prometer amor eterno a una mujer que nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas. Recordé los años siguientes. Las llamadas que solo llegaban cuando necesitaban dinero. Mamá, se nos descompuso el auto. Mamá, Vanessa quiere redecorar la casa. Mamá, necesitamos ayuda con el enganche de la nueva casa. Mamá, ¿puedes cuidar a Carolina este fin de semana? Tenemos una cena importante. Siempre decía que sí. Siempre encontraba el dinero. Siempre reorganizaba mi vida para ajustarme a la suya. Porque eso era lo que hacían las madres, ¿verdad? Eso era amor incondicional. Pero ahora,
sentada en lo que una vez fue mi cama, en lo que una vez fue mi hogar, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ellos nunca me habían amado de vuelta. No de verdad. Para ellos, yo era una fuente de recursos. Una cuenta bancaria con piernas. Un servicio de cuidado infantil gratuito. Una solución para todos sus problemas económicos. No era su madre. Era su empleada no remunerada. Esa verdad me golpeó como una bofetada fría mientras miraba por la ventana del que una vez fue mi cuarto. Afuera, los vecinos regaban sus jardines, paseaban a sus perros, vivían vidas normales donde los hijos no vendían las casas de sus madres para pagar vacaciones de lujo a sus esposas. Me levanté y caminé hacia el armario. Mis cosas ya no estaban ahí. En su lugar, había maletas vacías, ropa de cama extra y cajas con decoraciones navideñas que yo había comprado a lo largo de los años. Mi vida había sido reducida a 2 maletas que ahora descansaban sobre la cama como evidencia de lo poco que quedaba de Margarita, la mujer que había construido esta familia desde cero. Escuché voces abajo. Sebastián hablaba por teléfono, probablemente con Vanessa, contándole que ya estaba en casa y que todo había salido mejor de lo esperado. Su risa resonó por toda la casa, la misma casa que yo había ayudado a amueblar, donde había cuidado a mi nieta Carolina mientras ellos salían a cenar a restaurantes que costaban lo que yo ganaba en una semana. Bajé las escaleras despacio, cada escalón crujía bajo mis pies como un recordatorio de los años que había vivido aquí. En la sala, sobre la repisa, estaban las fotos familiares. Pero no cualquier foto. Solo las que ellos consideraban importantes. La boda, vacaciones en Cancún, la graduación de Sebastián, el primer día de escuela de Carolina. En ninguna aparecía yo sola. En las pocas donde estaba, era como un accesorio en segundo plano, la abuela que cargaba los bolsos o que sostenía los abrigos mientras ellos posaban perfectos para la posteridad. Sí, mi amor, ya está aquí. Escuché que Sebastián le decía a Vanessa por teléfono. Se lo tomó mejor de lo que esperábamos. Creo que entiende que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Me quedé paralizada en medio de la sala, procesando esas palabras. Vender mi apartamento, desarraigarme de mi hogar, convertirme en una huésped en la casa que yo misma había ayudado a comprar, ¿era lo mejor para todos? No, no creo que sea un problema, continuó Sebastián. Ya sabes cómo es ella. Siempre se adapta. Siempre encuentra la manera de resolver las cosas. Siempre me adapto. Siempre encuentro la manera. Como cuando tuve que trabajar turnos dobles para pagar su universidad porque él quería estudiar lejos de casa. Como cuando vendí mi auto para ayudarlos con el enganche de esta misma casa donde ahora yo era una invitada. Como cuando cancelé mi seguro dental para poder pagar el campamento de verano de Carolina porque era importante para su desarrollo social. Exacto. Y ahora van a tener las vacaciones que se merecen, siguió hablando Sebastián mientras se paseaba por mi sala, bebiendo de mi whisky, respirando el aire de la casa que yo había hecho posible. Bali va a ser increíble. Vanessa ya vio el spa del hotel. Tiene tratamientos que cuestan más de $1,000 por sesión. $1,000 por sesión de spa. Más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Más de lo que había pagado por el vestido de mi propia graduación de secundaria. Más de lo que costaba mi medicamento para la presión arterial durante todo un año. Sentí como algo frío y duro se formaba en mi pecho. No era tristeza. No era decepción. Era algo mucho más peligroso. Era claridad. La claridad fría y cortante de quien finalmente ve la verdad después de años de negarse a mirarla de frente. Caminé hacia la cocina, donde tantas veces había preparado cenas familiares, donde había horneado pasteles de cumpleaños, donde había empacado almuerzos escolares con notitas de amor que Sebastián probablemente tiraba a la basura sin leer. En el refrigerador, sostenidos por imanes que decían la mejor abuela del mundo, había fotos de Carolina, mi nieta, la única persona en esta familia que aún me abrazaba como si realmente le importara. Carolina tenía 16 años ahora, y en sus ojos todavía veía algo que había desaparecido de los ojos de su padre, amor genuino. Cuando estaba conmigo, no necesitaba nada. No pedía dinero, no pedía favores. Solo quería hablar, reírse, escuchar mis historias sobre los viejos tiempos. Abuela, me había dicho la semana pasada, ¿por qué papá y mamá siempre están estresados por el dinero si tú siempre los ayudas? La pregunta me había sorprendido tanto que no supe qué responder. Pero ahora, parada en esta cocina que ya no era mía, la respuesta era cristalina.
porque nunca era suficiente. Porque para algunas personas, no importa cuánto les des, siempre van a querer más. Abrí el cajón junto al fregadero, donde guardaba mis documentos importantes. Necesitaba revisar algo. Algo que ellos no sabían. Algo que había mantenido en secreto durante años, porque pensé que nunca sería necesario usarlo. Mis manos temblaron mientras buscaba entre las carpetas. Factura de luz, recibos de teléfono, pólizas de seguro, y finalmente, lo que buscaba, una carpeta amarilla con documentos que databan de 1995. Documentos que probaban algo que ni Sebastián ni Vanessa habían considerado en sus cálculos perfectos. 3 años antes de comprar el apartamento que acababan de vender, había comprado otro inmueble. Una pequeña casa en las afueras de Miami, en un barrio que entonces estaba en desarrollo, pero que ahora era una zona exclusiva. La había comprado como inversión, siguiendo el consejo de un cliente que trabajaba en bienes raíces. Señora Margarita, me había dicho ese cliente, usted tiene buen ojo para los negocios. Este barrio va a valer oro en 10 años. Compre algo pequeño, algo que pueda mantener rentado, y cuando se jubile va a tener un ingreso fijo. Y había tenido razón. La casita que compré por $40,000 en 1995 ahora valía más de $300,000. Durante todos estos años, el alquiler había sido mi pequeño secreto, mi colchón de seguridad. El dinero que recibía cada mes lo había usado para mis gastos personales, para no tener que depender completamente de las comisiones de seguros, para poder darles más dinero a ellos sin sentir que me estaba matando de hambre. Pero ellos nunca lo supieron. Nunca se los mencioné porque quería que valoraran mi trabajo, que entendieran que cada dólar que les daba salía de mi esfuerzo diario, no de una renta que me llegaba automáticamente cada mes. Sebastián colgó el teléfono y entró a la cocina. Me vio con los documentos en la mano y frunció el ceño. ¿Qué es eso, mamá? Solo papeles viejos, le dije, cerrando la carpeta. Cosas que tengo que organizar ahora que soy oficialmente una persona sin hogar. Se rió incómodo. No dramatices. No eres una persona sin hogar. Tienes un techo sobre tu cabeza. Por caridad de mi propio hijo, respondí, y por primera vez en años, mi voz sonó completamente fría. Mamá, no empieces con el drama. Lo que hicimos era lógico. El apartamento estaba a mi nombre, Vanessa necesitaba vacaciones, y tú siempre encuentras la manera de salir adelante. Eres una superviviente. Una superviviente. Como si sobrevivir fuera mi trabajo de tiempo completo. Como si adaptarme a sus necesidades fuera mi propósito en la vida. Como si no tuviera derecho a estabilidad, a un hogar, a la dignidad básica de que me consultaran antes de desarraigar mi existencia entera. Tienes razón, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Soy una superviviente. Y creo que es hora de que empiece a sobrevivir para mí misma. No entendió lo que esa frase significaba. Todavía no. Pero lo haría muy pronto. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, me quedé despierta en la cama del cuarto de huéspedes, mirando el techo que una vez conocí como el mío. Cada sombra, cada grieta pequeña, cada mancha de humedad que había aparecido después del huracán de 2018 me resultaban familiares. Pero ya no me pertenecían. Nada en esta casa me pertenecía. Saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria. $18,000 en ahorros. No era mucho para alguien de 65 años, pero tampoco era nada. Durante años, cada vez que juntaba algo de dinero, aparecía una emergencia familiar. La transmisión del auto de Sebastián, las clases de ballet de Carolina, la nueva estufa que Vanessa necesitaba urgentemente porque la anterior ya no combinaba con la decoración de su cocina. Luego abrí mi otra aplicación bancaria, la que correspondía a la cuenta donde llegaba el alquiler de mi casita secreta. $42,000. Dinero que había estado acumulando durante años sin tocarlo, pensando que algún día lo usaría para algo especial. Tal vez un viaje a Europa. Tal vez una emergencia médica. Nunca pensé que lo usaría para recuperar mi dignidad. A las 6 de la mañana, mucho antes de que Sebastián despertara, ya estaba vestida y con mis documentos organizados. Tenía 3 citas importantes ese día, con mi abogado, con mi agente de bienes raíces y con el banco. Primero fui a ver a Hugo, mi abogado desde hace 15 años. Un hombre honesto que me había ayudado con la compra del apartamento y con todos los papeles legales de mi pequeña casa rentada.
Su oficina estaba en un edificio viejo del centro de Miami, pero Hugo tenía una reputación impecable y cobraba honorarios justos. Margarita, me dijo cuando le conté lo que había pasado, siento mucho esta situación. Pero dime, ¿qué quieres hacer exactamente? Quiero comprar una casa, le respondí. Una casa que esté a mi nombre. Solo al mío. Y quiero asegurarme de que nadie más pueda tocarla, venderla, o siquiera opinar sobre ella. Hugo asintió mientras tomaba notas. Podemos crear un fideicomiso irrevocable. Eso significa que la propiedad estará protegida legalmente. Ni siquiera tú podrías venderla sin seguir ciertos procedimientos específicos. Sería imposible que alguien más la vendiera sin tu consentimiento explícito y documentado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo toma? Si tienes todos los documentos listos y el dinero disponible, podemos tenerlo listo en 2 semanas. Salí de la oficina de Hugo sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran por arte de magia, sino la esperanza sólida de quien tiene un plan concreto y los recursos para ejecutarlo. Mi segunda parada fue con Alonso, mi agente de bienes raíces. Lo conocía desde hace 10 años. Había vendido seguros a su familia y sabía que era honesto y eficiente. Tenía una oficina pequeña pero exitosa, especializada en propiedades para personas mayores que querían cambiar de estilo de vida. Margarita, qué gusto verte, me dijo Alonso con una sonrisa genuina. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito comprar una casa, Alonso. Algo pequeño, cómodo, en un buen barrio. Mi presupuesto son $70,000 en efectivo. Sus ojos se iluminaron. En el mercado de Miami, un comprador con efectivo era un tesoro. ¿Tienes alguna preferencia específica? ¿Cerca de tu familia? No, respondí firmemente. De hecho, prefiero que esté lejos. Quiero empezar de nuevo. Alonso me mostró 5 propiedades en su computadora. Casas pequeñas, bien ubicadas, perfectas para una mujer sola que quería tranquilidad. La que más me llamó la atención estaba en Coral Gables, a 30 minutos de donde vivía Sebastián. Era una casita de 2 habitaciones, con un jardín pequeño lleno de flores y una cocina moderna. $72,000. Quiero verla hoy mismo, le dije. Perfecto. ¿A las 3 te parece bien? Perfecto. Mi tercera parada fue el banco. Necesitaba transferir dinero entre mis cuentas y asegurarme de que todo estuviera listo para la compra. Mientras esperaba en la fila, recibí un mensaje de texto de Carolina. Abuela, escuché que papá vendió tu apartamento. ¿Estás bien? ¿Dónde vas a vivir? Mi corazón se apretó. Carolina era la única persona en esta familia que se preocupaba por mí de verdad. Le respondí, estoy bien, mi amor. Todo va a salir mejor de lo que imaginas. Te explico después. En el banco, el proceso fue más rápido de lo esperado. La gerente, una mujer joven llamada Paola, revisó mis cuentas y me ayudó a organizar las transferencias necesarias. Señora Margarita, me dijo mientras procesaba los documentos, disculpe que le pregunte, pero ¿está segura de que quiere mover tanto dinero? Es una cantidad considerable. Completamente segura, le respondí. Es para comprar mi nueva casa. Paola sonrió. ¡Qué emocionante! Es su primera compra. No, le dije, pero sí es la primera compra que hago solo para mí. A las 3 en punto, Alonso me recogió en su auto para ir a ver la casita en Coral Gables. Desde el momento en que bajé del auto, supe que era perfecta. Tenía un jardín delantero lleno de rosas blancas y rosadas, una puerta principal de madera pintada de verde menta, y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La dueña anterior era una maestra jubilada, me explicó Alonso mientras abríamos la puerta principal. Vivió aquí durante 15 años y la mantuvo impecable. El interior era exactamente lo que había soñado sin saberlo. La sala era pequeña pero acogedora, con pisos de madera que crujían suavemente bajo nuestros pies. La cocina tenía electrodomésticos nuevos y una mesa junto a la ventana donde podía tomar mi café por las mañanas viendo crecer las flores del jardín. Las 2 habitaciones eran perfectas, una para mí y otra que podía convertir en oficina para seguir trabajando desde casa. El baño tenía una tina profunda donde podría relajarme después de días difíciles. Pero lo que más me enamoró fue la terraza trasera.
Pequeña, privada, rodeada de plantas que la dueña anterior había cuidado con amor. Podía imaginarme ahí por las tardes, leyendo los libros que nunca tuve tiempo de leer, tomando té, escuchando música, haciendo todas las cosas que había pospuesto durante décadas porque siempre había alguien más que necesitaba mi atención. La quiero, le dije a Alonso sin dudarlo ni un segundo. ¿Quieres pensarlo? Hablar con tu familia. No necesito pensar nada. Y mi familia no tiene nada que ver con esta decisión. La quiero. Alonso sonrió. Entonces hagamos una oferta. Como es efectivo y la casa lleva 3 meses en el mercado, creo que aceptarán los 72,000. Regresamos a su oficina y en 1 hora teníamos la oferta lista. El dueño de la casa respondió esa misma tarde. Aceptaba la oferta. Si todo salía bien con las inspecciones y los papeles legales, podría mudarme en 2 semanas. Cuando llegué a casa de Sebastián esa noche, él estaba cenando con Vanessa. Habían pedido comida tailandesa de su restaurante favorito, el que costaba $60 por persona. $60 que probablemente salían del dinero de la venta de mi apartamento. Hola, mamá, me dijo Sebastián sin levantar la vista de su plato. ¿Dónde estuviste todo el día? Resolviendo algunos asuntos, respondí. Cosas de la edad, ya sabes. Vanessa me miró por primera vez en meses. Espero que no hayas estado gastando dinero innecesariamente. Ahora que no tienes los gastos del apartamento, deberías ahorrar más. Me quedé mirándola fijamente. Esta mujer, que se estaba yendo de vacaciones a Bali con el dinero de mi apartamento, me estaba dando consejos financieros. Tienes razón, Vanessa, le dije con la sonrisa más dulce que pude formar. De hecho, he decidido hacer algunos cambios importantes en mi vida financiera. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Sebastián, finalmente interesado en algo que yo tenía que decir. Cambios que van a beneficiar a toda la familia, respondí. Ya verán. Y era verdad. Los cambios que estaba haciendo iban a beneficiar a toda la familia. Solo que no de la manera que ellos esperaban. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña. Sebastián y Vanessa actuaban como si nada hubiera cambiado, como si desarraigar a una mujer de 65 años de su hogar fuera algo completamente normal y esperado. Se levantaban tarde, desayunaban en la cama, hacían planes para su viaje a Bali como si gastarse $150,000 en vacaciones fuera la cosa más natural del mundo. Yo, mientras tanto, me movía como un fantasma por la casa, fingiendo adaptarme a mi nueva realidad de huésped permanente mientras secretamente organizaba mi escape. Cada mañana, después de que ellos se fueran a trabajar, salía a resolver los detalles de mi nueva vida. El martes fui a hacer la inspección de la casa. Hugo me acompañó para asegurarse de que no hubiera problemas legales ocultos. La estructura estaba perfecta, la plomería funcionaba bien, el sistema eléctrico había sido actualizado recientemente. Era una casa honesta, sin sorpresas desagradables, exactamente lo opuesto a la vida que había estado viviendo. Es una buena compra, Margarita, me dijo Hugo mientras revisábamos el informe de inspección. Vas a estar muy cómoda aquí. Es más que comodidad, le respondí, parada en lo que sería mi nueva sala. Es mi independencia. El miércoles fui a comprar muebles básicos. Nada extravagante, solo lo esencial, una cama cómoda, un sofá pequeño, una mesa de comedor para 2 personas, electrodomésticos para la cocina. Después de décadas comprando siempre pensando en lo que otros necesitaban, fue extraño elegir cosas solo porque me gustaban a mí. La vendedora en la tienda de muebles, una mujer joven llamada Brenda, me ayudó a coordinar las entregas. ¿Para cuándo necesita que llevemos todo?, me preguntó. El próximo lunes, le dije. Es mi día de mudanza. ¡Qué emocionante! ¿Se muda a una casa más grande? No, respondí sonriendo. Me mudo a una casa más mía. Brenda no entendió exactamente qué quise decir, pero sonrió de vuelta. Bueno, eso es lo más importante. El jueves recibí una llamada que no esperaba. Era Carolina. Abuela, ¿podemos almorzar juntas? Necesito hablar contigo. Por supuesto, mi amor. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el café de siempre. El que tiene esos sándwiches que te gustan. 1 hora después estaba sentada frente a mi nieta en nuestro café favorito,
Un lugar pequeño y acogedor donde habíamos compartido tantas conversaciones importantes. Carolina tenía 16 años, pero a veces hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor. Abuela, me dijo después de pedir nuestros sándwiches, hay algo que no entiendo. ¿Qué es, mi amor? ¿Por qué papá vendió tu apartamento sin preguntarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Carolina siempre había sido observadora, pero no esperaba que entendiera las implicaciones de lo que había pasado. Bueno, le dije cuidadosamente. Técnicamente el apartamento estaba a nombre de tu papá. Él tenía derecho legal de venderlo. Pero tú vivías ahí. Era tu hogar. Sí, era mi hogar. Carolina frunció el ceño, ese gesto que hacía desde pequeña cuando algo no le parecía justo. ¿Y ahora dónde vas a vivir? Tu papá dice que puedo quedarme en el cuarto de huéspedes. Como una visita en tu propia familia. La forma en que lo dijo me partió el corazón. Mi nieta había entendido en 5 minutos lo que su padre no había logrado comprender en toda su vida, que lo que habían hecho estaba profundamente mal. Carolina, le dije, tomando sus manos entre las mías, quiero que sepas algo importante. Lo que pasó no es culpa tuya. Nunca es culpa de los hijos cuando los adultos toman decisiones egoístas. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué papá haría algo así? Porque a veces las personas se olvidan de lo que realmente importa. Se olvidan de que la familia se trata de cuidarse unos a otros, no de aprovecharse unos de otros. Carolina asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más raro de todo? ¿Qué? Que mamá y papá siempre dicen que no tienen dinero, pero ahora de repente tienen dinero para irse a Bali por 3 semanas. Mi nieta era más inteligente de lo que su padre le daba crédito. Había conectado los puntos que él esperaba que nadie notara. Carolina, ¿puedo contarte un secreto? Sus ojos se iluminaron. Desde pequeña le habían encantado nuestros secretos de abuela y nieta. Siempre. El lunes me voy a mudar a mi propia casa. Una casa que compré con mi dinero, que está a mi nombre, y donde nadie puede tomarle decisiones por mí. Carolina se quedó boquiabierta. ¿En serio? ¿Compraste una casa? Sí. Es pequeña, pero es perfecta para mí. Tiene un jardín precioso y una cocina donde puedo hacer todos tus postres favoritos. Papá lo sabe. No. Y no se lo vas a decir hasta que yo esté lista. Carolina asintió solemnemente. Nuestro secreto. Nuestro secreto. Pero quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar en mi nueva casa. Siempre vas a ser bienvenida ahí, sin condiciones, sin que tengas que pedir permiso a nadie. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Abuela, ¿puedo preguntarte algo más? Lo que quieras. ¿Estás enojada con papá? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Estaba enojada? Durante días había pensado que sí, que estaba furiosa. Pero ahora me daba cuenta de que lo que sentía era algo diferente. No estoy enojada, Carolina. Estoy decepcionada. Estoy cansada. Y estoy lista para vivir mi vida para mí misma por primera vez en décadas. Eso significa que no nos vas a ayudar más con dinero. Carolina había heredado mi don para hacer las preguntas importantes. Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo durante días. Significa que voy a cambiar la manera en que ayudo a la familia. Ya no voy a dar dinero solo porque alguien lo pida. Voy a ayudar cuando sea realmente necesario, cuando se trate de emergencias reales, no de caprichos o vacaciones de lujo. Como cuando necesité dinero para el campamento de ciencias el año pasado. Exactamente como eso. Ese era dinero bien invertido, porque era para tu educación y tu futuro. Carolina sonrió. Me parece justo. Terminamos nuestro almuerzo hablando de cosas más ligeras, sus clases, sus amigos, sus planes para el verano. Pero antes de separarnos, me dio un abrazo más fuerte y más largo de lo usual. Abuela, me susurró al oído, estoy orgullosa de ti. Esas 5 palabras me dieron más fuerza que todos los años de sacrificios y esfuerzos no reconocidos. Esa noche, mientras Sebastián y Vanessa hacían las maletas para su viaje a Bali, me senté en el cuarto de huéspedes y escribí una carta. No una carta de despedida dramática, sino una explicación simple y directa de mis decisiones. La dejaría sobre la mesa de la cocina el lunes por la mañana,
después de mudarme, cuando ya no pudieran detenerme o tratar de hacerme sentir culpable. Querido Sebastián, comenzó la carta. Durante 30 años, he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mis sueños para hacer posibles los tuyos. He trabajado días enteros y noches completas para asegurarme de que nunca te faltara nada. Lo hice con amor, porque eso es lo que hacen las madres. Escribí sobre todos los sacrificios, sobre todas las veces que había dicho sí, cuando quería decir no, sobre todas las oportunidades que había perdido porque siempre había alguien más que necesitaba mi atención y mi dinero. Pero ahora, continué escribiendo, he decidido que es hora de vivir para mí misma. No es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es reconocer que yo también merezco un hogar, estabilidad y respeto. La carta terminaba con una línea que había estado repitiéndome durante días. No es venganza. Es libertad. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. En 3 días, cuando estuviera viviendo en mi propia casa, en mi propio espacio, con mis propias reglas, se la daría. Y por primera vez en décadas, no iba a preocuparme por cómo reaccionaría él. El viernes por la mañana, Sebastián y Vanessa salieron temprano para su vuelo a Bali. Los despedí desde la puerta como si fuera la anfitriona perfecta, sonriendo mientras ellos cargaban sus maletas Louis Vuitton nuevas hacia el taxi que los llevaría al aeropuerto. Cuídate, mamá, me dijo Sebastián, dándome un abrazo rápido y distraído. Nos vemos en 3 semanas. Que tengan un viaje maravilloso, respondí con sinceridad. Se merecen todas las aventuras que van a vivir. Y era verdad. Se merecían exactamente las aventuras que iban a vivir cuando regresaran y descubrieran que su fuente inagotable de financiamiento había decidido mudarse y cambiar las reglas del juego. En cuanto el taxi desapareció de mi vista, sentí como si pudiera respirar libremente por primera vez en semanas. Tenía la casa para mí sola durante 3 días. Tiempo suficiente para empacar mis cosas, hacer mi mudanza y dejar todo listo para mi nueva vida. Lo primero que hice fue llamar a Hugo para confirmar que todos los papeles estuvieran listos. Todo perfecto, Margarita, me dijo. El fideicomiso está establecido, la casa está oficialmente a tu nombre, y nadie más tiene ningún derecho legal sobre ella. Puedes mudarte cuando quieras. Perfecto. El lunes por la mañana. ¿Necesitas ayuda con algo más? Sí. Quiero cambiar todas mis cuentas bancarias. Nuevos números, nuevas claves, nuevas direcciones. Quiero que sea imposible que alguien más tenga acceso a mi dinero sin mi autorización explícita. Hugo se quedó callado por un momento. ¿Estás segura de que quieres tomar medidas tan drásticas? Completamente segura. Durante años, mi hijo ha tenido acceso a mis cuentas, por emergencias. Esas emergencias siempre resultan ser vacaciones, restaurantes caros, o caprichos de su esposa. Ya no más. Entendido. Te ayudo a configurar todo el lunes después de la mudanza. Mi segunda llamada fue a la empresa de mudanzas. No tenía muchas cosas que trasladar, solo ropa, algunos muebles pequeños que realmente me pertenecían, libros, fotos personales y documentos importantes. Todo cabía en un camión pequeño. ¿Para qué día necesita el servicio?, me preguntó el representante. Lunes por la mañana. Temprano. Muy temprano. ¿Alguna razón especial para tan temprano? Sí, respondí. Quiero terminar antes de que alguien pueda detenerme. El fin de semana lo pasé empacando en silencio. Fue un proceso extraño, separar una vida entera en cajas marcadas como llevar, donar y dejar atrás. En la caja de dejar atrás, puse todas las fotos donde aparecía como un accesorio en la vida de otros. Las fotos donde estaba cargando bolsos, sosteniendo abrigos, parada en segundo plano mientras otros brillaban en primer plano. En la caja de llevar, puse las pocas fotos donde aparecía feliz. Mi graduación de la universidad, el día que compré mi primer auto, algunas fotos con Carolina cuando era pequeña, y una foto mía sola en mi último cumpleaños, sonriendo genuinamente porque Carolina había organizado una pequeña celebración solo para nosotras dos. También empaqué mis libros. Libros que había comprado a lo largo de los años, pero que nunca había tenido tiempo de leer porque siempre había alguien que necesitaba algo más urgente. Novelas románticas, libros de cocina italiana, biografías de mujeres exitosas, guías de jardinería. Ahora iba a tener tiempo para todos ellos.
El domingo por la noche, mientras empacaba mi ropa, encontré algo que me hizo detenerme. Un vestido rosa que había comprado hace 5 años para la graduación de Carolina de primaria. Era la única vez que recordaba haberme comprado algo realmente lindo solo porque quería usarlo, no porque fuera práctico o necesario. Me lo probé frente al espejo y todavía me quedaba perfecto. Este vestido va a inaugurar mi nueva casa, me dije a mí misma, admirando cómo la tela caía suavemente sobre mis hombros. Esa noche casi no pude dormir, pero no por ansiedad. Era la misma sensación que había tenido de niña la noche antes de Navidad, emoción pura e incontrolable por lo que vendría después. El lunes amaneció soleado y claro. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, vestida y con el café listo. A las 7 llegó el camión de mudanzas. Los trabajadores, 2 hombres mayores llamados Tomás e Iván, fueron eficientes y cuidadosos con mis cosas. ¿Esta mudanza es por algo especial, señora?, me preguntó Tomás mientras cargaba mi pequeño sofá favorito. Sí, le respondí. Es mi mudanza de independencia. Iván sonrió. Ah, como cuando los hijos se van de la casa de los padres, pero al revés. Exactamente como eso. A las 10 de la mañana, todo estaba cargado. Dejé la carta que había escrito sobre la mesa de la cocina, junto con las llaves de repuesto que había tenido durante años. También dejé algo más, un cheque por $500 con una nota que decía para los gastos de luz y agua de este mes, como agradecimiento por la hospitalidad. No era sarcasmo. Era genuinamente mi manera de cerrar ese capítulo sin dejar cabos sueltos o deudas emocionales. Durante el viaje a mi nueva casa, recibí un mensaje de Carolina. Abuela, ¿cómo va todo? ¿Estás nerviosa? Todo perfecto, mi amor. No estoy nerviosa. Estoy emocionada. Ya llegaste a tu casa nueva. Llegando ahora mismo. Te mando fotos después. Cuando el camión se detuvo frente a mi casita en Coral Gables, sentí algo que no había experimentado en años: pertenencia. Esta casa pequeña, con su jardín de rosas y su puerta verde menta, era completamente mía. Nadie podía venderla, nadie podía echarme, nadie podía tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Tomás e Iván me ayudaron a descargar todo y acomodar los muebles básicos. Cuando terminaron, les di una propina generosa y me quedé sola en mi nueva casa por primera vez. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, abriendo las ventanas, respirando el aire que ahora era completamente mío. En la cocina, puse a calentar agua para mi primer té en mi nueva casa. En la sala, desempaqué la primera caja y puse mi foto favorita sobre la repisa. Una foto mía a los 30 años, cuando Sebastián era pequeño, sonriendo genuinamente porque acababa de cerrar mi primera venta grande de seguros. A mediodía llegó el camión de los muebles nuevos que había comprado. Brenda vino personalmente a supervisar la entrega. «¡Qué casa tan hermosa!», me dijo mientras los trabajadores acomodaban mi cama nueva en la habitación principal. «Se ve que va a ser muy feliz aquí». «Ya soy feliz aquí», le respondí. «Y apenas llevo unas horas». Cuando todos se fueron, me serví mi té y me senté en mi terraza trasera, rodeada de las plantas que ahora eran mías para cuidar. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Carolina. Mi nueva dirección: 1247 Magnolia Street, Coral Gables. «Siempre eres bienvenida». Inmediatamente me respondió: «OMG, abuela. La casa es preciosa. ¿Puedo ir mañana después de clases?» «Por supuesto. Te preparo tu merienda favorita». Esa noche, mientras desempacaba mis libros en lo que sería mi oficina, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Margarita», dijo una voz familiar. «¿Vanessa? ¿Cómo conseguiste este número? No están en Bali». Acabamos de llegar al hotel. Sebastián habló con una vecina que dijo que vio un camión de mudanzas en la casa. «¿Qué está pasando?». Respiré profundo. Había llegado el momento. Nada dramático, Vanessa. Solo que decidí mudarme a mi propia casa. ¿Tu propia casa? ¿Qué casa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Vanessa. Con el dinero que he estado ganando y ahorrando durante décadas. Escuché voces de fondo. Sebastián le estaba gritando que pusiera el altavoz. «Mamá», escuché la voz de mi hijo. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no nos dijiste que tenías dinero ahorrado?».
Y ahí estaba la pregunta que había estado esperando durante días. Sebastián, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, nunca me preguntaste si tenía dinero ahorrado. Solo asumiste que no tenía nada más que lo que tú podías ver. Pero mamá, si tenías dinero, ¿por qué no nos dijiste cuando necesitábamos ayuda con el enganche de la casa? ¿O cuando se descompuso el auto de Vanessa? ¿O cuando necesitamos dinero para las clases de Carolina? Su indignación era tan absurda que tuve que reírme. ¿En serio me estás preguntando eso? Por supuesto que te lo pregunto. Somos tu familia. Se supone que las familias se ayudan. Tienes razón, Sebastián. Las familias se ayudan. Pero yo he sido la única ayudando durante 30 años. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Silencio. Un silencio largo e incómodo que se estiró a través de miles de kilómetros entre Miami y Bali. Mamá, eso es diferente, finalmente dijo. Nosotros no tenemos tanto dinero como tú aparentemente. ¿No tienen tanto dinero? Están hablándome desde Bali, donde van a gastar el dinero de mi apartamento en vacaciones de lujo, y me dicen que no tienen dinero. Ese dinero era de la venta del apartamento que estaba a mi nombre. ¿Y con qué dinero crees que compré ese apartamento, Sebastián? ¿Con qué dinero crees que lo mantuve, lo reparé, pagué impuestos sobre él durante 15 años? ¿Con qué dinero crees que compré los muebles que vendieron junto con él? Otra pausa. Podía imaginar a Sebastián y Vanessa sentados en su suite de lujo, frente a una playa paradisíaca, tratando de procesar que su fuente inagotable de financiamiento acababa de cortarles el grifo. Mamá, intervino Vanessa con esa voz dulce y manipuladora que usaba cuando quería algo, sabemos que estás molesta. Pero piénsalo racionalmente. Somos una familia. Carolina es tu nieta. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. No estoy desapareciendo de sus vidas. Estoy desapareciendo de sus cuentas bancarias. Son cosas muy diferentes. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Sebastián. Significa que ya no voy a ser su cajero automático personal. Significa que si necesitan dinero para algo, van a tener que pedírmelo como adultos responsables, explicar para qué lo necesitan, y aceptar un no como respuesta si considero que es un gasto innecesario. Pero mamá, siempre nos has ayudado. Sí, siempre los he ayudado. Y miren cómo me lo agradecieron, vendiendo mi casa mientras estaba de viaje para pagar vacaciones que no se pueden permitir con su propio dinero. Escuché a Vanessa susurrarle algo a Sebastián. Luego él volvió a hablar. Está bien, mamá. Entendemos que estés molesta. Pero no tienes que ser tan dramática. Cuando regresemos de viaje, podemos hablar y arreglar todo esto como adultos. No hay nada que arreglar, Sebastián. No hay nada dramático en lo que estoy haciendo. Simplemente estoy viviendo mi vida para mí misma por primera vez en décadas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar cuando necesitemos tu ayuda? Van a hacer lo que hacen todos los adultos responsables. Van a resolver sus problemas con sus propios recursos. Vanessa tomó el teléfono otra vez. Margarita, creo que no entiendes las implicaciones de lo que estás haciendo. Carolina va a necesitar dinero para la universidad pronto. ¿Vas a negarle esa oportunidad a tu propia nieta por un berrinche? La audacia de esta mujer me dejó sin palabras por un momento. Usar a Carolina como chantaje emocional después de haber gastado mi dinero en vacaciones de lujo. Vanessa, le dije con una voz tan fría que probablemente pudo sentirla a través del teléfono, no te atrevas a usar a Carolina para manipularme. Carolina va a tener todo el apoyo que necesite para su educación, porque eso es una inversión real en el futuro de mi familia. Lo que no va a tener más es mi dinero pagando los caprichos de padres irresponsables que no saben vivir dentro de sus posibilidades. Caprichos, gritó Sebastián. No son caprichos. Son cosas que necesitamos. Necesitan unas vacaciones de $50,000 en Bali. Vanessa estaba estresada. Necesitaba relajarse. Sebastián, yo trabajé durante 30 años sin tomarme vacaciones que costaran más de $500. Si Vanessa está estresada, puede ir a un spa local, hacer yoga o encontrar maneras más baratas de relajarse que no involucren vender la casa de su suegra. No era tu casa. Estaba a mi nombre. ¿Y por qué estaba a tu nombre,
Sebastián, ¿por qué tú la compraste? ¿Por qué tú pagaste la hipoteca durante 15 años? ¿Por qué tú pagaste los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento? Silencio otra vez. Estaba a tu nombre porque yo quería protegerte de problemas de herencia si algo me pasaba. Era un regalo, Sebastián. Un regalo que tú convertiste en una transacción comercial sin consultarme. Mamá, yo. No, Sebastián. Ya no más. Durante 30 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mi comodidad, mi estabilidad, mis sueños para asegurarme de que nunca te faltara nada. Y cuando finalmente necesitaba estabilidad en mi vejez, tú decidiste que mi hogar era prescindible para pagar los lujos de tu esposa. Carolina debe haber llegado del colegio porque escuché su voz de fondo preguntando qué pasaba. Dale el teléfono a Carolina, le dije a Sebastián. ¿Para qué? Porque ella es la única persona en esta familia que se preocupa por mi bienestar sin pedirme dinero a cambio. Después de unos momentos, escuché la voz de mi nieta. Abuela, todo está bien. Todo está perfecto, mi amor. Tus padres te contaron que me mudé a mi nueva casa. Sí. Papá dice que estás enojada y que te fuiste por un berrinche. Respiré profundo. Era importante que Carolina entendiera la verdad, no la versión manipulada que sus padres le iban a contar. Carolina, no me fui por un berrinche. Me fui porque decidí que era hora de tener mi propio espacio, mi propia independencia. Tu papá vendió mi apartamento sin consultarme, y eso me hizo darme cuenta de que necesitaba tener un lugar que fuera completamente mío. ¿Pero sigues siendo mi abuela? Todavía puedo visitarte. Mi corazón se partió al escuchar la preocupación en su voz. Carolina, mi amor, siempre voy a ser tu abuela. Siempre vas a ser bienvenida en mi casa. De hecho, mañana después de clases puedes venir a ver mi nueva casa y te enseño tu habitación. ¿Tengo una habitación en tu casa nueva? Por supuesto que sí. Es pequeña, pero tiene una ventana que da al jardín y ya compré una cama nueva para que puedas quedarte a dormir cuando quieras. Escuché cómo Sebastián le quitaba el teléfono a Carolina. Mamá, no puedes llenar la cabeza de Carolina con ideas. Ella es menor de edad y necesita vivir con sus padres. Sebastián, no estoy llenando la cabeza de nadie con ideas. Solo le estoy asegurando que, pase lo que pase entre nosotros los adultos, ella siempre va a tener un lugar donde sea amada incondicionalmente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que Carolina va a tener una abuela que la apoya sin pedirle nada a cambio. Algo que ustedes nunca entendieron cómo hacer conmigo. Mamá, esto es ridículo. Cuando regresemos de viaje, vamos a ir a tu casa y vamos a arreglar todo esto como personas civilizadas. Pueden venir cuando quieran, Sebastián. Mi dirección está en la carta que les dejé. Pero vengan preparados para una conversación entre adultos, no para manipulación emocional o chantajes. ¿Qué carta? La carta que explica todo lo que no tuvieron tiempo de escuchar antes de irse a gastar mi dinero en Bali. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio en mi nueva cocina, procesando la conversación que acababa de tener. Mis manos temblaron ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, no de nervios, sino de una extraña mezcla de alivio y adrenalina. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había puesto los límites que debería haber establecido hace años. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre mi pequeño jardín, pintando las rosas de un color dorado suave. Era mi primer atardecer en mi propia casa, y decidí celebrarlo de la manera más simple posible, preparándome una cena que me gustara a mí, sin tener que pensar en los gustos o necesidades de nadie más. Saqué ingredientes de mi refrigerador nuevo y pequeño: pollo, verduras frescas, arroz integral. Comida simple pero deliciosa. Mientras cocinaba, puse música que hacía años no escuchaba porque a Sebastián le parecía música de viejas. Boleros clásicos que me recordaban a mi juventud, cuando todavía soñaba con encontrar el amor verdadero en lugar de simplemente sobrevivir día a día. El teléfono sonó varias veces durante la siguiente hora. Sebastián, Vanessa, números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde el hotel. No contesté ninguna. Había dicho todo lo que tenía que decir, y ahora necesitaba paz para procesar mi nueva realidad. A las 9 de la noche, mientras lavaba los platos de mi primera cena en mi nueva casa, tocaron la puerta.
Por un momento sentí pánico. ¿Y si habían regresado de viaje? ¿Y si habían venido a confrontarme? Pero cuando abrí la puerta, vi a Carolina parada ahí con una pequeña maleta de fin de semana y una sonrisa nerviosa. ¿Puedo quedarme esta noche, abuela? Papá me dejó aquí y se fue muy enojado. Por supuesto, mi amor. Pasa. Carolina entró y miró alrededor con curiosidad y admiración. Abuela, esta casa es hermosa. Es tan tuya. ¿Qué quieres decir con eso? No sé, tiene tu energía. Se siente calmada y feliz, como tú cuando no estás preocupada por papá y mamá. Mi nieta tenía una sabiduría que me asombraba constantemente. A los 16 años ya entendía cosas que su padre de 35 nunca había logrado comprender. ¿Tu papá te dijo algo antes de dejarte aquí? Sí, dijo Carolina, dejando caer su maleta y sentándose en mi sofá nuevo. Me dijo que estabas pasando por una crisis de los 60 y que era mejor que me quedara contigo para que no hicieras ninguna locura. ¿Y tú qué opinas? Carolina se quedó pensativa por un momento, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por las luces suaves que había instalado esa misma tarde. Opino que no estás loca, abuela. Opino que por primera vez en mucho tiempo estás siendo inteligente. ¿Por qué dices eso? Porque he visto cómo papá y mamá te tratan. Como si fueras su empleada personal. Como si tu única función fuera resolver sus problemas y darles dinero cuando lo necesitan. Me senté junto a ella en el sofá, sorprendida por su percepción. ¿Desde cuándo te has dado cuenta de eso? Desde hace años. Pero se volvió más obvio cuando cumplí 15 y empecé a entender mejor cómo funcionan las familias normales. Mis amigas hablan de sus abuelas, y sus abuelas no trabajan turnos dobles para pagarles cosas a sus padres. Carolina tenía razón. Durante años había normalizado una dinámica que no era normal para nada. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto, abuela? ¿Qué? Que papá siempre dice que no tiene dinero, pero tiene dinero para restaurantes caros, para el auto nuevo de mamá, para vacaciones. Solo dice que no tiene dinero cuando se trata de ser independiente de ti. La claridad de mi nieta me dejó sin palabras. Había expresado en una frase lo que yo había tardado meses en entender. Carolina, ¿puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Estás preocupada por tu futuro? ¿Por la universidad? ¿Por tu educación? ¿Te preocupa que los cambios que estoy haciendo te afecten? Carolina negó con la cabeza inmediatamente. Para nada, abuela. Sé que tú nunca dejarías que algo me pasara a mí. La diferencia es que tú me apoyas porque me amas, no porque esperes algo a cambio. ¿Y tus padres? Mis padres me apoyan, pero siempre hay condiciones. Siempre hay expectativas. Siempre tengo que ser la hija perfecta que justifica todo el dinero que gastan en mí. Carolina se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las plantas del jardín que se movían suavemente con la brisa nocturna. ¿Sabes qué, abuela? Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque finalmente decidiste ponerte a ti misma primero. Porque dejaste de permitir que te trataran como si no importaras. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Carolina entendía mis decisiones de una manera que su padre nunca podría entender. Esa noche, después de instalar a Carolina en su nueva habitación con sábanas frescas que olían a suavizante nuevo, me senté en mi terraza trasera con una taza de té y reflexioné sobre los eventos del día. Mi teléfono seguía sonando ocasionalmente, pero ya no sentía la compulsión de contestar cada llamada como había hecho durante décadas. El martes por la mañana, Carolina y yo desayunamos juntas en mi pequeña mesa junto a la ventana de la cocina. Ella tenía clases, pero parecía relajada y feliz de una manera que hacía tiempo no la veía. Abuela, ¿puedo contarte un secreto? Por supuesto. Durante años he soñado con que tú tuvieras tu propia casa. Siempre me parecía triste que vivieras en espacios que no eran completamente tuyos. Nunca me dijiste eso. Porque pensé que sonaría egoísta. Pensé que estaba mal desear que te alejaras de nosotros. Carolina, querer que alguien que ama sea feliz e independiente nunca es egoísta. Es amor maduro. Después de que Carolina se fue al colegio, pasé el día organizando mi nueva vida. Cambié mis cuentas bancarias como había planeado,
establecí nuevas contraseñas y medidas de seguridad, y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a mi dinero. También hice algo que había estado posponiendo durante años. Saqué una cita con un planificador financiero para asegurarme de que mis ahorros me duraran durante mi jubilación. El planificador, un hombre mayor llamado Alonso que trabajaba específicamente con personas jubiladas, revisó mis finanzas y me dio noticias mejores de las que esperaba. Señora Margarita, me dijo mientras revisaba mis estados de cuenta, usted está en una posición financiera muy sólida. Si continúa viviendo modestamente como ha estado haciendo, sus ahorros le van a durar cómodamente hasta los 90 años, incluso considerando inflación y gastos médicos inesperados. ¿Y si quisiera ayudar a mi nieta con los gastos universitarios? Incluso destinando $20,000 para educación, seguiría teniendo un colchón muy cómodo. Por primera vez en años, me sentí financieramente segura. No solo segura, sino libre. Libre de la ansiedad constante de no tener suficiente dinero para emergencias porque siempre estaba dándoselo a otros para sus no emergencias. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, llegó un auto que reconocí inmediatamente. Era Sebastián. Había regresado de Bali 3 días antes de lo planeado. Salió del auto con cara de pocos amigos y caminó hacia mi puerta con la determinación de alguien que venía a resolver un problema. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que tocara. Sebastián, no esperaba verte tan pronto. ¿Cómo estuvo Bali? Déjate de ironías, mamá. Vengo a hablar en serio contigo. Perfecto. Pasa. ¿Quieres café? No quiero café. Quiero que me expliques qué diablos está pasando contigo. Se sentó en mi sala y miró alrededor con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Era obvio que no había esperado encontrar una casa tan linda, tan organizada, tan claramente el hogar de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo con su vida. ¿Qué quieres que te explique, Sebastián? Creo que la carta que dejé era bastante clara. La carta estaba llena de drama y exageraciones. Lo que quiero saber es por qué decides hacer todo este circo justo cuando Vanessa y yo más te necesitamos. ¿Más me necesitan? ¿Para qué me necesitan más ahora? Vanessa está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de mi sala. Mi hijo me miraba expectante, esperando que esta noticia cambiara todo, que me hiciera olvidar mis límites recién establecidos y volver corriendo a mi papel de abuela cajero automático. Felicidades, le dije simplemente. ¿Cómo se siente Vanessa? ¿Eso es todo? Felicidades. ¿Qué más quieres que diga, Sebastián? ¿Que vas a regresar a casa? ¿Que vas a ayudarnos con el bebé? ¿Qué entiendes que te necesitamos? Me quedé mirándolo fijamente, procesando no solo sus palabras, sino la manera en que las había dicho. No había alegría en su anuncio del embarazo. Solo manipulación calculada. Sebastián, le dije lentamente, me estás chantajeando emocionalmente con un bebé que ni siquiera ha nacido. No es chantaje. Es la realidad. Vas a ser abuela otra vez. Este bebé va a necesitar a su abuela. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la audacia de lo que acababa de escuchar. Afuera, una vecina regaba sus flores mientras su esposo leía el periódico en el porche. Una escena de normalidad doméstica que contrastaba dramáticamente con el drama que mi hijo había traído a mi nueva casa. Sebastián, le dije sin voltearme, durante 16 años he sido la abuela de Carolina. ¿Cuántas veces en esos 16 años me has agradecido por todo lo que he hecho por ella? ¿De qué hablas? Siempre te agradecemos. No, nunca me agradecen. Me dan por hecho. Asumen que cuidar de Carolina, ayudar financieramente con sus gastos, estar disponible para emergencias es simplemente mi obligación como abuela. Me volteé para mirarlo. ¿Y ahora quieres que haga lo mismo con otro bebé? ¿Que vuelva a ser la niñera gratuita, la fuente inagotable de dinero, la que resuelve todos sus problemas mientras ustedes viven su vida perfecta? No es así. ¿No? Entonces dime, Sebastián, ¿cuáles son exactamente tus planes para cuidar de este nuevo bebé? ¿Van a reducir sus gastos? ¿Van a cancelar sus cenas en restaurantes caros? ¿Van a vender el auto de lujo de Vanessa? ¿Van a mudarse a una casa más pequeña y económica? Sebastián se quedó callado, y en ese silencio encontré mi respuesta.
Por supuesto que no van a hacer nada de eso. Van a seguir viviendo exactamente como han vivido hasta ahora, esperando que yo me haga cargo de todos los gastos adicionales que viene un bebé. Mamá, tú sabes que los bebés son caros. Los pañales, la fórmula, la ropa, el pediatra. Sí, Sebastián, sé exactamente lo caros que son los bebés. Crié uno solo, con mi propio dinero, mientras su padre nos abandonaba. Y lo hice sin tener a nadie que me ayudara financieramente. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Voy a ser muy clara contigo. Voy a amar a este nuevo bebé tanto como amo a Carolina. Va a ser bienvenido en mi casa, va a tener regalos en Navidad y cumpleaños, y va a tener una abuela que lo va a cuidar cuando sea realmente necesario. Vi un destello de alivio en sus ojos, pero continué hablando. Pero no voy a ser su niñera de tiempo completo para que ustedes puedan salir de fiesta. No voy a pagar su guardería para que Vanessa pueda seguir gastando en spas y tratamientos de belleza. No voy a comprar pañales todas las semanas mientras ustedes se van de vacaciones caras. Entonces vas a dejar que tu nieto sufra por tu egoísmo. Sebastián, me acabas de llamar egoísta porque me niego a pagar los gastos de un hijo que no es mío. Eres su abuela. Sí, y como su abuela, voy a amarlo y apoyarlo. Pero ustedes son sus padres, y los padres son responsables de mantener a sus hijos, no las abuelas. Sebastián se puso de pie, claramente frustrado porque su estrategia de manipulación no estaba funcionando. ¿Sabes qué, mamá? Vanessa tenía razón sobre ti. Dijo que te habías vuelto amargada y egoísta, y que probablemente siempre había sido así, pero lo habías escondido bien. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar de mis decisiones. Hace 3 semanas probablemente habrían funcionado. Pero ahora, sentada en mi propia sala, en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas elegidas por mí misma, solo me dieron lástima por él. Sebastián, le dije suavemente, durante 30 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He trabajado trabajos que odiaba para pagar cosas que tú querías. He cancelado planes personales cada vez que me has necesitado. He sacrificado mi comodidad, mis ahorros y mi estabilidad para asegurarme de que nunca te faltara nada. Me levanté y caminé hacia la repisa donde tenía la foto de mi graduación universitaria, la única foto en toda la casa donde aparecía sola y genuinamente feliz. Si eso es ser amargada y egoísta, entonces Vanessa tiene una definición muy extraña de esas palabras. Mamá, por favor. Sé que estás molesta por lo del apartamento, pero... No estoy molesta por el apartamento, Sebastián. Estoy decepcionada por lo que el apartamento representaba. ¿Qué quieres decir? El apartamento representaba 30 años de confianza. Yo confié en que me considerarías antes de tomar una decisión que me afectara tan profundamente. Confié en que entenderías que vender mi hogar sin consultarme era una traición. Confié en que valorarías todo lo que había sacrificado para hacer posible tu estilo de vida. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pero más que nada, confié en que me amarías lo suficiente como para preocuparte por mi bienestar tanto como yo me he preocupado por el tuyo. Mamá, yo sí te amo. No, Sebastián. Tú amas lo que hago por ti. Amas mi disponibilidad, mi dinero, mi disposición a resolver tus problemas. Pero no me amas a mí como persona independiente con necesidades y sentimientos propios. Sebastián se quedó parado en el umbral de mi puerta, por primera vez en su vida sin saber qué decir para conseguir lo que quería de mí. Esto significa que no vas a conocer a tu nuevo nieto. Significa que voy a conocer a mi nuevo nieto cuando ustedes estén listos para una relación basada en amor mutuo y respeto, no en obligaciones financieras y chantaje emocional. ¿Y si nunca estamos listos para eso? Entonces va a ser su pérdida, no la mía. Después de que Sebastián se fuera, me quedé sentada en mi terraza trasera viendo cómo el sol se ponía lentamente sobre mi pequeño jardín. Mi teléfono sonó varias veces, pero no lo contesté. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. A las 7 de la tarde, Carolina llegó directamente del colegio. Entró por la puerta trasera como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. Hola, abuela. Vi el auto de papá cuando se iba. ¿Cómo estuvo la conversación? Complicada, pero necesaria. ¿Te dijo lo del bebé? Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Carolina se encogió de hombros.
emocionada por tener un hermanito o hermanita, preocupada porque sé que papá y mamá van a esperar que tú hagas todo el trabajo difícil como siempre. ¿Y qué opinas de mis decisiones? Carolina me miró con esa sabiduría que a veces me asombraba en alguien tan joven. Opino que es hora de que alguien cuide de Margarita, además de todo el mundo que cuida a Margarita. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas en mi pequeña cocina, Carolina me hizo una pregunta que no esperaba. Abuela, ¿qué vas a hacer ahora? Con tu vida, quiero decir. ¿Qué quieres decir? Toda tu vida adulta la has pasado trabajando para mantener a papá y a la familia. Ahora que tienes tu propia casa y tus propias reglas, ¿qué quieres hacer? Era una pregunta que no me había hecho en décadas. ¿Qué quería hacer yo? ¿Cuáles eran mis sueños que no involucraran resolver los problemas de otras personas? ¿Sabes qué? Le dije mientras cortaba verduras para la ensalada, creo que quiero viajar. Quiero conocer Italia. Siempre quise caminar por las calles de Roma y comer pasta real italiana hecha por abuelas italianas. ¿Y por qué nunca fuiste? Porque siempre había algo más importante que pagar. La universidad de tu papá, su boda, sus emergencias constantes. ¿Y ahora? Sonreí mientras pensaba en mi cuenta de ahorros, ahora protegida y creciendo sin las constantes retiradas para emergencias ajenas. Ahora puedo ir a Italia cuando quiera. 3 meses después, estaba sentada en un café pequeño en Roma, tomando el mejor capuchino de mi vida mientras escribía postales para Carolina. Mi teléfono tenía varios mensajes de Sebastián, cada uno más desesperado que el anterior, pidiéndome que regresara porque necesitaban ayuda con los gastos del embarazo. No les había respondido. No porque quisiera lastimarlos, sino porque finalmente había aprendido que decir no me convertía en mala persona. Me convertía en una persona con límites saludables. En mi última postal para Carolina escribí: mi amor, Roma es más hermosa de lo que imaginé. Pero lo más hermoso de todo es darme cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Te amo, abuela Margarita. Porque eso era lo que había aprendido en mi pequeña casa con el jardín de rosas, que el amor verdadero no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer, que ser buena madre, buena abuela, buena persona no significa ser una mártir, que cuidar de otros empieza con cuidarse a una misma, y que a los 65 años, todavía había tiempo para descubrir quién era Margarita cuando nadie necesitaba nada de ella. No era venganza, era libertad.